Okay, for today, for this week, we are going to learn conditional zero. El condicional cero vamos a trabajar en esta semana. We are going to do a fast review for present tense. For present simple tense. Vamos a dar un repasito por el tiempo presente. ¿Sí? Este es un tema que requiere práctica. Requiere práctica. Es muy sencillo. Allí yo he marcado acá con rojo donde usted debe atender al momento de hacer una oración en presente. Entonces, aquí tienen 3 columnas: affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences. He elegido para el ejemplo el verbo get up. El verbo get up es el verbo levantarse, levantarse. Entonces, en las oraciones afirmativas, yo diré I get up, you get up, he gets up, she gets up, we get up, you get up, they get up. Significa esto que con las terceras personas del singular, con he, con she, con it, o con algún nombre que reemplace ese he o ese she en singular, entonces voy a utilizar el verbo, y esos verbos deben atender ustedes que en la guía pasada dijimos que los verbos en la tercera persona del singular en el tiempo presente tienen unos cambios. Entonces a la mayoría de ellos yo simplemente les voy a poner la S. A otros, si terminan en CH, en SH, en X, en doble S o en O, yo les tengo que poner una ES. Y si el verbo termina en Y y antes tiene una consonante, yo le voy a colocar IES. Como no cumple ninguna de las dos reglas anteriores, pues simplemente yo le pongo una S al verbo y voy a decir he gets up, she gets up. Esos cambios solamente se dan en las oraciones afirmativas. Afirmativas. En las oraciones negativas y en las oraciones interrogativas, el verbo queda igualito. Miren ustedes que el verbo queda igualito. ¿Por qué? Porque en las oraciones negativas empieza a funcionar el auxiliar negativo, que para algunas personas es do not. Por ejemplo, I do not get up. Yo no tengo que levantar, yo no me levanto. You do not get up. Tú no te levantas. He does not get up. Él no se levanta. She does not get up. We do not get up. You do not get up. They do not get up. Entonces estaba diciendo que para algunas personas como I, we, you, they, el auxiliar negativo es el do not, o si yo lo quiero contraer voy a decir don't. El don't es lo mismo. I do not o I don't get up. We do not o we don't get up. You do not o you don't get up. Pero para las terceras personas del singular ya no es el do, sino que es el does. Does not. Y si yo lo voy a contraer, entonces voy a decir doesn't. Doesn't get up. She doesn't get up. Pero el verbo queda igualito. Mira que aquí no le puse ni S, ni ES, ni nada. En las oraciones interrogativas, igualmente el verbo queda igual, sin cambios. ¿Por qué? Porque ya entra a jugar el auxiliar. Para los plurales y la primera y segunda persona del singular, que es I y you, yo voy a utilizar el do. Do I get up? ¿Yo me levanto? Do you get up? ¿Tú te levantas? Does he get up? ¿Él se levanta? Does she get up? ¿Ella se levanta? Do we get up? ¿Nosotros nos levantamos? Do you get up?
¿Usted se levanta? Do they get up? ¿Ellos se levantan? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Qué diferencia tiene la interrogativa, la segunda y la sexta? Bueno, tú lo dijiste implícitamente. Es decir, esta es la segunda persona del singular. Esta es la primera, que es yo. La segunda persona, que es tú. Y aquí la sexta, que usted ve y lo repite, ya no es tú, sino ustedes. Recuerda que estos tres últimos son la tercera persona, la primera del plural, nosotros, la segunda del plural, ustedes, la tercera del plural, ellos. ¿Cómo diferencio eso? Pues por las respuestas. Si yo te digo, do you get up? Y estoy hablando contigo y te estoy viendo, pues tú sabes que te estoy preguntando, ¿tú te levantas? Do you get up? Acá hay unos puntos suspensivos, significa que pues ahí viene el complemento de la oración. Entonces, yo digo, do you get up at 8 o'clock? Tú te levantas a las 8. Pero si yo estoy hablando con varias personas acá y les digo, do you get up at 8 o'clock? ¿Ustedes se levantan a las 8? Entonces, allí no hay necesidad que me digan si es usted o si es ustedes. Si yo digo, do you get up, estoy hablando con ustedes, estoy utilizando el you de abajo, y si estoy hablando contigo, pues sabes tú que te estoy hablando es a ti. Es decir, que esta es la segunda persona del singular, y esta es la segunda persona del plural. Y depende del contexto o de la imagen, si es en forma escrita, si son varios, pues ya usted sabrá que son varios que me están preguntando. ¿Claro hasta allí? Yes. Ok, bueno. Dimos un repaso por el presente, porque cuando yo vaya a trabajar el condicional cero trabaja solamente con el tiempo presente. Es decir, que para que usted tenga bien reforzado cómo funciona, cómo hago una oración con un condicional, entonces usted tiene que saber muy bien, tener los conceptos del presente muy claritos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un condicional? Al igual que en español, las oraciones condicionales están formadas por dos partes, por dos oraciones a su vez. La primera oración la voy a llamar oración condicional, y es la oración que siempre va a ir con la palabra if, ¿sí? O con otra que la reemplace, pero que signifique lo mismo. Entonces, esa oración que va con if, clause, se va a llamar oración condicional. Viene una segunda oración que le voy a llamar la main clause, o sea, la oración principal, ¿sí? Entonces, siempre la oración que vaya con if va a ser la oración condicional, y siempre el resultado de esa condición se va a llamar la oración principal o main clause. Entonces, aquí le he dejado un ejemplo en inglés, dice if condition plus result. If más la condición más el resultado. Siempre con el condicional cero, la condición va a ir en presente y el resultado va a ir en presente. Entonces yo digo, if you leave ice in the sun, esa es la condición. Si usted deja el hielo en el sol, it melts. Entonces, ese es el resultado. Condición, resultado. Ojo con este if, significa sí, pero para condición. No es que yo le pregunte, Juan Manuel, Luna,
¿ya desayunaste? Y él me diga, if. Ojo, ojo, ojo. Entonces, ese if es para condición, para una condición. Es decir, cuando su mamá le dice, si terminas el proyecto de inglés, vamos a cine. Si terminas esto, si lavas la cocina, te doy tu mesada completa. No sé, algo así. Entonces, ese if se refiere a una condición. Cuando hay una condición y yo espero un resultado. No es una pregunta, no es la respuesta que yo doy. ¿Ya desayunaste, Juan Manuel Luna? Y Juan Manuel me dice, yes, I did. ¿Cierto? No es ese yes, ojo. ¿Queda claro eso hasta ahí? Ok, gracias. Bueno, viene este otro puntico, dice que utilizamos este tipo de condicional cuando ambos, la condición y el resultado, son verdad. Por ejemplo, los hechos científicos, los estados de la naturaleza, siempre son verdad, no van a cambiar, no van a cambiar. Entonces los voy a expresar en un condicional cero. ¿Cómo así eso? Entonces yo digo, por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de algo que no vaya a cambiar y que esté formada por una condición y por un resultado? Por ejemplo, yo les digo, si ustedes mezclan agua con electricidad, si ustedes mezclan agua con electricidad, se electrocutan. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Verdad? Es verdad, ¿cierto? Entonces, no es que a veces resulte sí, a veces resulte no. ¿Qué otra condición que siempre sea verdad me puede dar usted? Combinar agua con aceite, siempre el aceite va a quedar arriba. Eso, bueno. Entonces, usted diría, Samuel, si usted mezcla agua y aceite, esa sería la condición. ¿Cuál sería el resultado? El aceite siempre Queda flotando. quedará Flota. arriba. ¿Sí? Ujú. Porque es Sí, más pesado, porque es más liviano. más liviano. Bueno, entonces eso es verdad. ¿Qué otro ejemplo podrán decirme ustedes que no sea el ejemplo que tienen ahí abajo? Yo, por ejemplo. Dime. Si el mar Pacífico, creo que era el Índico, se tocan, no se combinarán. ¿Si el qué? Mar Pacífico y el Océano Atlántico, si no me acuerdo, estos dos mares que no se combinan Que no se por la mezclan, diferencia de ¿sí? sales. Que no se unen. Ujú. Bueno, otro ejemplo. El que tenemos acá abajo. Mire, Profe, dime. de cuando uno está fritando, uno cuando está fritando no le puede echar agua al aceite porque si no uno se quema, o salpica. Ah, entonces tú lo haces como una condición y le estás explicando a alguien, por ejemplo. Entonces tú le dices, si le echas agua al aceite caliente, te quemas. O si le echas agua al aceite caliente, salpica. ¿Sí? Va a quedar lindo el Profe, video con el señor vendiendo. Dime. si te bañas, te mojas. Eso. Si te bañas, te mojas. Si te pones en el agua, pues te mojas. ¿Sí? Si sales al agua, te mojas. Muy bien, eso es verdad, eso no va a cambiar. Como cuando dicen que el agua moja. Hay por ahí Si no respiras, te mueres. ¿Sí qué? Si no respiras, te mueres. Ah, sí, si no respiras, te mueres. Eso es verdad. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí ya entendieron que una frase que va conformada por una condición y un resultado y que siempre es verdad, va en presente simple. Entonces, yo aquí le he traído uno. Dice, si calientas el agua a 100 grados, ¿qué le pasa al agua que caliento a 100 grados? Se evapora. Primero que todo, hierve. Y Entra a luego, punto de ebullición. ajá,
If you heat water to 100 centígrados, it boils. Si calientas el agua a 100 grados, hierve. Bueno, otro punto importante es que yo puedo combinar o que yo puedo cambiar la condición de orden. Es decir, generalmente uno dice primero la condición y luego el resultado, pero habrá quien diga primero el resultado y luego la condición. Lo importante es que, pues que esté bien conformada, ¿no? Es decir, yo dije aquí, if you heat water to 100 centígrados, it boils. Entonces aquí voy a decir, el agua hierve si la caliento a 100 grados. Entonces diré aquí, water boils if you heat it to 100 centígrados. Acá, como ustedes ven en el ejemplo, dije, si, if you heat water. Y aquí dije, it boils. En inglés, a diferencia del español, siempre tengo que poner el sujeto del que hablo. En este caso, este it es el sujeto del cual estoy hablando, que es water. Cuando yo lo cambio de orden, cuando lo cambié de orden para acá y dije el agua hierve, pues no puedo empezar con it boils, porque no sé qué hierve. Entonces tengo que decir qué es lo que hierve, para decir que si lo caliento a tantos grados. Entonces, este it, que aquí estaba hablando del agua, pues mi oración dice, water boils if you heat it to 100 centígrados. Es decir, el agua hierve si la caliento a 100 grados. Es lo mismo, simplemente lo cambié de orden. La condición la puse en el primero, puse primero la condición, luego el resultado. En el segundo ejemplo puse primero el resultado y luego la condición. ¿Claro hasta allí? Bueno. Yes, teacher. Condición, resultado, resultado, condición. Now in English. Zero conditionals are used for facts that are generally true or do not change. It refers to a general situation that always happens if a condition is met. El condicional cero es usado para hechos que generalmente son verdad o no cambian y se refiere a situaciones generales que siempre ocurren si hay una condición. If clause plus main clause. If you stand in the rain, como el ejemplo que nos dio la niña ahorita, si usted se para en la lluvia, you get wet, usted se moja. Si se para en la lluvia, usted se moja. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes atiendan es a la coma que hay en medio de ellos dos. Cuando usted comienza su oración con if, siempre en medio de la if clause y de la main clause habrá una coma. Coma is necessary. Always, always. But if you begin the sentence with the main clause, you don't need comma. You don't need comma. Si usted comienza su oración con el resultado o con la main clause, no va a colocar coma entre ellos. Yes, teacher. Bueno, estas cosas son muy importantes en español, pero lo son aún más en inglés. Es decir, cuando ustedes ven español, hay muchas cosas que odian, ¿sí? Los chicos ahorita, por la forma de comunicarse, pues no ponen ya tildes, no ponen signos de admiración, no ponen signos de pregunta, no ponen comas. En inglés, esto es muy importante. En la parte escrita en inglés, todas estas cosas, estos detalles, son muy importantes. Entonces,
Si no, empieza a contarse como un error ortográfico. ¿De acuerdo? Vamos al ejercicio 1, al ejercicio que usted tiene en su guía. Entonces, vamos con el primer ejercicio que les propuse allí en su guía. Dice el ejemplo, not rain, the flowers die. Cuando yo le doy un ejercicio así, allí no hay una oración con sentido. Simplemente le lancé palabras allí. Mire que están separadas por un slash o una barra inclinada. Entonces allí dice, no llover, las flores morir. ¿Cierto? Ahí no hay una oración. Lo que quiero es que usted forme una oración. Si no llueve, las flores se mueren. Entonces, como les decía en inglés, usted siempre tiene que poner el sujeto del que habla. Como voy a hablar de la lluvia, de que si no llueve, allí no hay sujeto. ¿Por qué? Porque la lluvia es impersonal, que lo utilizo para hablar de un objeto. Entonces diré, if it doesn't rain, the flowers die. Si no llueve, las flores mueren. Despertar tarde, yo estar tarde en el trabajo. Ahí no hay ninguna oración con sentido lógico, simplemente palabras y verbos. Usted va a hacer la oración. ¿Cómo diría en español esa oración? Si me levanto tarde, Si llegaré me tarde. levanto tarde, llego tarde al trabajo. Muy bien. Si me levanto tarde, pues estoy tarde en el trabajo. Eso es efectivo. Bueno, voy con el primer participante y creo que el que habló allí fue Londoño, Johan Andrés. Sí. Bueno. Y el otro es Carvajal. Muy bien. Londoño y Carvajal. Bueno, entonces Londoño. Teacher. Pero Carvajal fue el que la dijo. No ahí, importa, porque no importa, no es obligatorio. Es quien Bueno. quiera participar. ¿Puedo decir ¿Quién los dos? quiere hacer la primera? Yeah. Wake up Ajá. late. I'll be late for work. Bueno, allí vas muy bien hasta la primera parte. Pero recuerde que esto que yo le puse aquí son verbos sin conjugar. ¿Sí? Aquí dice yo despertar tarde, yo estar tarde en el trabajo. El que participó fue Londoño, Johan Andrés. Bueno, Johan, ¿tú cómo dices yo estoy en el banco? En inglés. No me acuerdo cómo se hizo estar. ¿Cómo dices yo soy Johan? I'm Johan. ¿Hay qué? Acabo de decir yo soy un Johan. I'm Johan. I'm Johan. Es decir, que él lo hizo contraído. Pero si Johan lo hubiera hecho sin contracción, hubiera dicho I am Johan. Recuerda que el verbo to be es el verbo ser o el verbo estar, ¿cierto? Entonces, otra vez, este es el verbo ser o estar y está en infinitivo. Es decir, que aquí dice ser. Yo ser o yo estar tarde en el trabajo. Pero cuando tú hagas la oración, Johan Andrés, tienes que conjugar este verbo. Y va a ser ese que dijiste allí, am. Ya. Entonces Entonces, vuelve a hacer la oración. Mira, if wake up late, I am be late for work. No, quítale el be. Vale, entonces. Ya lo conjugaste. If wake up late, I'm late for work. Muy bien, Johan. If I wake up late, I am late for work. ¿Por qué am? Pues porque aquí el verbo está en infinitivo. Aquí dice ser o estar. Yo estar. Pero aquí no puedo decir yo estar, sino yo estoy. Lo conjugo. Cuando lo conjugo, entonces digo I am late for work. Muy bien, Johan Andrés Londoño Villegas. ¿Quién más quiere participar con la segunda? En la segunda dice, my husband cook, he burn the food. Mi esposo cocinar, él
quemar la comida. El verbo Yes. está sin conjugar. Recuerde que If. my husband, perdón que le interrumpa, my husband es tercera persona del singular. Esos dos verbos que ven ahí cambian. ¿Quién quiere participar? Yes. Pues, if my husband cooks, comma, he burns the food. Muy bien. ¿Sí? El que participó me da su apellido. Díaz. Ah, Díaz, Juan Esteban. Muy bien, Juan Esteban. If my husband cooks, he burns the food. Ahí le he dejado la S señalada. ¿Por qué? Porque my husband es el, tercera persona del singular. Me dice la regla que los verbos cambian en tercera persona del singular y que a la mayoría de ellos les pongo la S, a menos de que terminen en CH, SH, X, O, doble S o vocal O. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién hace la tercera? La tercera dice, teacher. Julie not wear a hat, she gets sunstruck. Es decir, Sunstruck. Julie, ¿Cómo se dice al ajá, final? eso es Sunstruck. insolarse. Ah, ok. Entonces Julie dice, ajá, no wear a hat. She gets. Ay, no sé cómo pronunciar lo último. sunstruck. Sunstruck. ¿Y el que participó es Roldán? Yes. Bueno, Mr. Roldán, allí, Nicolás, tienes un errorcito. No puedo volver. Acuérdese que aquí simplemente le tiré las palabras allí. Usted me las tiene que convertir en una oración. Es decir, que yo no puedo decir Julie Nat, porque acuérdese que cuando empezamos, yo It's le not. expliqué que hay un auxiliar, que es el que auxilia a este where. Entonces usted me Yes. tiene que hacer uso del auxiliar que le corresponde a Julie, que es tercera persona del singular. Don't. El otro porque es tercera persona del singular. Doesn't. Ah, muy bien, Dacen. ¿Quién habló por allá? ¿Fue la niña Sara Isabel Rojas Ortega? Sí, profe. Bueno, Sara, haz la oración. If Julie doesn't wear a hat, she gets sunstruck. Muy bien, muy bien. If Julie doesn't wear a hat, she gets sunstruck. Muy bien. Por favor, tome una foto para que usted pase esas oraciones a su guía y las tenga claritas allí. ¿Puedo quitar ya la imagen? Yes, teacher. Ok. Con la cuarta. Y el amigo que me habló allí fue... ¿Será Carvajal? Profesor, usted tiene que aprender a reconocer las voces. Todavía no las reconozco todas. ¿Quién eres tú? Carvajal. Ah, entonces sí reconocí tu voz, Carvajal, Juan David. Juan David, ayúdame con la cuarta. Dice children, que son niños, tercera persona del plural. Children not eat well. They not be healthy. No comer bien. Ellos no estar saludable. If the children not eat well, they not be healthy. Juan David, no. Igual que la anterior. Estas son palabras que yo le tiro a usted allí sin sentido. Tengo que hacer una oración negativa utilizando el auxiliar. A ver, mi amigo Díaz Benavides Juan Esteban. If children don't eat well, they aren't healthy. Muy bien. Allí cambié ese if por when, pero la esencia es la misma. Es decir, when children don't eat well, they aren't healthy.
cuando los niños no comen bien, no están saludables. Pero el amigo Juan Esteban dijo, if children, si los niños no comen bien, ellos no están saludables. Significa eso que yo puedo utilizar if o puedo utilizar esta palabrita when, que significa cuando. Y no hay ningún problema, la puedo utilizar. ¿Quién hace la quinta? Mariana. Mariana. Dale, Mariana Serna Ocampo. If you mix water and electricity, you get a shock. Muy bien. Y ahí la cambié, pero está perfecta la que dijiste, Mariana. If you mix water and electricity, you get a shock. Y puedo decir, you get a shock if you mix water and electricity. No use coma. Usted se electrocuta si usted mezcla agua y electricidad. Perfecto. Bueno, nos vamos con la última. La sexta dice people. Los verbos no cambian porque es tercera persona del plural. People eat too many sweets, they get fat. La gente come muchos dulces, ellos se engordan. Get fat, se engordan. ¿Quién hace la última? Súper fácil. ¿Qué tal Francia? Que no la escuché hoy. O José Edinson, o Alison. Profe, estoy perdida. Bueno, ahí voy a subir el verbo para que te encuentres, ¿de acuerdo? If people eat too many sweets, they get fat. Muy bien. Carrillo, voltéala. Dime primero el resultado. ¿Cómo diría? La hiciste perfecta. Pero si yo la quisiera voltear, es decir, si quisiera decir, la gente se engorda si come muchos dulces. If people get fat, if people get fat, no. No, así como empezaste. Con el if. No, people get fat if eat too many sweets. Muy bien. Entonces, volví a cambiar aquí el when por el if. Carrillo la hizo bien de las dos maneras. Entonces, Carrillo dijo, if people eat too many sweets, they get fat. Si la gente come muchos dulces, se engordan. Y luego dijo, ellos se engordan. La gente se engorda si come muchos dulces. Entonces, ¿por qué Carrillo dijo people get fat? Porque no puedo empezar con they, porque no sé de quiénes estoy hablando, quiénes son los que engordan. Entonces, por eso Carrillo dijo aquí, people get fat if they eat too many sweets. En la segunda oración sí puedo reemplazar people por they, porque ya sé de quién estoy hablando. Bueno, muy bien, chicos. Tomen una foto de esta presentación para que la tenga en su guía. Si atienden a los colores que he dejado, entonces las marcas que me ayudan, las palabras que me ayudan de condición, como el if y el when, están en azul. En morado están las oraciones que son resultado y en verde están las oraciones que son condición, la frase condición. Bueno, nos falta 7, 8, 9 y 10. Esa va a ser la tarea que vamos a poner. Yo voy a poner aquí en mis notas que tenemos tarea de las 7 a las 10. La próxima clase comenzamos resolviendo de las 7 a las 10 para que usted, que ya tiene su ficha, su guía en sus manos o en el cuaderno, revise y me diga qué errores tuvo, qué dudas tiene, qué se le dificultó, qué tiene que revisar del presente, etcétera, etcétera.